Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Tenemos en esta ocasión una cafetera automática de la marca Saeco, modelo lírica europea, que no funciona. Quédense para que la revisemos juntos. Esta cafetera, que es súper automática, es europea, de hecho funciona con 220 voltios. Y bueno, pues llegó aquí conmigo porque el cliente dijo que la última vez que la conectó empezó a echar humo, entonces que mejor la desconectó. Antes de conectarla a la corriente eléctrica, pues la voy a desarmar para hacerle una inspección visual, porque pues corremos el riesgo de que se dañe más. No sé exactamente si puede ser algún problema electrónico o quizás se le haya derramado algún líquido en la parte interna y por eso es que tiene ese problema. Estos modelos pues al parecer no son muy pues, usuales aquí en México. Esto proviene de Europa, no sé si España o algún país europeo. Pero bueno, pues vamos a revisarla. Bueno, aquí tenemos un detalle. No puedo seguir adelante con el desarme porque no puedo sacar esta pieza. Esto tiene que estar alineado de tal manera que pueda yo extraer esto apretando aquí y poder extraerlo, pero el problema es de que yo lo aprieto acá y no puedo extraerlo porque no está alineado. Necesito ver si la máquina, pues voy a correr el riesgo encendiéndola, conectándola a 110. Esta máquina, como ya había dicho, es de 220, la voy a conectar a 110. Pues ni modo, voy a tener que correr un poquito el riesgo porque no hay otra manera de poder alinear esta pieza. Se supone que cuando uno enciende la máquina solita se debe de alinear y debe de permitir sacar esto. Entonces ahorita voy a encenderla. Ya la conecté, la voy a encender. Supongo que va a marcar algún error porque le falta el tanque y le falta estas partes de arriba. A ver qué hace aquí. Ahí sonó algo. Ya la apagué. Vamos a ver si acaso se alineó aquí esto. Ah, sí, ya se alineó. Ya está aquí, entonces ya puedo extraer esta pieza. Vamos a apretarle aquí donde dice push. Y ya la puedo extraer, perfecto. Ya podemos continuar con el desarme de la máquina. Después de haber quitado una gran cantidad de tornillos, tapas, conexiones, etc., logré desarmar ya esta cafetera. Haciendo la inspección física, me doy cuenta que, pues afortunadamente, no se le ve ningún daño físico aparente a la tarjeta. No hay nada quemado. También por la parte interna.
No hay ningún componente que físicamente se le vea algún daño. Lo que sí me doy cuenta es que está rota la base donde se conecta el cable y donde está el switch. A ver si se llega a apreciar. Aquí tenemos, esto está flojo, está quebrado de aquí y está quebrado de acá. Esto es bastante peligroso porque se puede zafar, y además esta cafetera trabaja con 220 voltios, entonces eso sí es bastante peligrosillo. Va a haber necesidad de reparar esa parte y la veo muy sucia. Voy a quitarle esta tapa de aquí. Esos empaques ya se ven mal. Tenía bastantes granos de café que por ahí le saqué, que estaban todo por dentro de la cafetera. Aquí vemos la otra parte. En general está en buen estado, solamente está sucia. Entonces vamos a comenzar a limpiar. Vamos a pegar esta parte de acá que está rota y continuamos. Le acabo de encontrar un cable que está mal conectado. Aquí lo podemos ver. Debería de estar hasta el tope. De una vez lo voy a meter. Entonces voy a revisar bien todas las conexiones, que todo esté bien hasta el fondo, hasta el tope. Si puede existir algún cable por ahí que esté mal conectado. En la parte de abajo le estoy encontrando una manguera que no está bien conectada. Miren, nada más la jalo un poquito y se sale. Esto tiene que estar hasta el tope, hasta adentro. La estoy empujando. Está duro de meter. Se ha ido saliendo. Y a lo mejor ahí produjo el humo o el vapor que la dueña dijo que le había notado esta cafetera. Bueno, continuamos. Ya tengo limpias todas las partes de esta cafetera. Ya podemos comenzar a ensamblar. Hay que lubricar todos los empaques con una grasa especial. Yo ocupo esta. No es comercial, no me pagan nada, pero es la que yo ocupo, que es grado alimenticio. No se puede ocupar cualquier tipo de grasa. Acuérdense que estamos hablando de una cafetera. Entonces no se puede engrasar con grasa de auto o algo así. Entonces vamos a lubricar y comenzamos a montar.
Bueno, ya tenemos aquí totalmente armada esta cafetera. Vamos a probarla. A suministrar la energía eléctrica a través de ese transformador que eleva el voltaje a 220 voltios. Ahí se escucha el transformador cómo está funcionando. Aquí tenemos un indicador de que ya tiene energía. Vamos a encenderla. Es un proceso de calentamiento. Está haciendo algún ciclo de limpieza. Aquí salió un poquito de agua. No percibo que haya algún olor a quemado o que haya algún vapor o humo. Vamos a preparar un café. Aquí mandó algún error. Ahí está saliendo el café, bastante aromático por cierto. La máquina tiene un sensor de café. Ese sensor lo tiene adentro en el molino. No sé si se acuerdan en los videos cuando estaba yo desconectando un cablecito que tenía el molino, un cable delgadito, no el que iba al motor, sino hay otro cable pequeñito. Ese es el sensor de café. Como limpié el molino completamente, le quité pues el resto que tenía de café incluso en la salida, pues obviamente estaba totalmente limpio y vacío, entonces por eso nos marcó un error ahí de café. Vemos que ya salió ahí el café. Y vamos a darle nuevamente. Ahí ya no marcó ningún error. Pues todo muy bien. Amigos, pues ha quedado totalmente reparada. Muchas gracias por mirar. Salud y nos vemos en un próximo video.